Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo a ustedes en la paz y en el amor del Señor. Espero que se encuentren ustedes muy bien y que en este momento ustedes puedan tener un corazón completamente manso y humilde para poder escuchar palabra de Dios. Amén. Hoy tengo una palabra para poder compartir con todos ustedes en esta mañana. Pero hoy me gustaría que pudiéramos hablar acerca de un principio celestial poderoso. A mí me gusta hablar de aquellos principios que no solo mueven el corazón de Dios, sino que hacen que nuestra vida pueda comenzar a fluir de acuerdo a la manera en la que Dios quiere que nos movamos. ¿Amén? Aleluya. Y no sé si usted está de acuerdo conmigo en que nuestro principal llamado es ser como Jesús. El apóstol Juan dijo en Juan capítulo 1 versículo 3 que Jesús era el verbo de Dios que habitó entre el mundo para que podamos ver cómo es la gloria de Dios. Y esto es sorprendente. Y ahora usted sabe, porque se ha enseñado en las escuelas de miércoles, que cuando Adán se separa de Dios, el diseño que Dios tenía con el hombre se vio afectado y se postergó hasta que Jesús vino a restaurar y salvar lo que se había perdido. Pero no termina ahí, sino que ahora Jesús vino a instaurar un reino. Y para que nosotros podamos entrar a ese reino, tenemos que cumplir con algunos requisitos que están en la palabra de Dios. Y cuando usted, por ejemplo, viaja a otro país, usted tiene que pasar por la aduana. La aduana es una institución política que está en cada país que se encarga de timbrar los pasaportes y de ajustar todos los papeles sociales y públicos que nos hacen a nosotros merecedores de poder pasar a visitar el país al cual queremos viajar. Y de la misma manera lo hace Jesús. Jesús en la cruz nos dio el pasaporte para que podamos llegar al cielo por medio de su cruz. Pero para que nosotros podamos vivir en vida las riquezas de gloria en Cristo Jesús, las riquezas prometidas en el Evangelio, necesitamos cumplir con ciertos requisitos que están en la palabra de Dios. Amén. Esto es tremendo. Ahora, todo lo que vivimos en la tierra tiene un origen. ¿Me entiendes? Nada se creó de la nada, ni aún la creación se creó de la nada. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿de dónde viene la fe? Y para esto me gustaría, por favor, que usted me pueda acompañar al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Padre Celestial, hoy día nos exponemos ante tu palabra. Señor Jesús, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón para poder ser moldeados y ser transformados por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Dirige nuestras vidas en el nombre de Jesús y haznos merecedores de ti. Amén y amén. Aleluya. No se asuste si no ha entendido mucho de lo que leyó. Volvamos a leer un poquitito. Dice, como está escrito, yo te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Lo que pasa aquí, ¿y por qué no se entiende mucho? Porque lo que pasa aquí es que el apóstol Pablo en este capítulo de Romanos está hablando de un personaje dentro de la Biblia que es muy importante, llamado Abraham, cuyo nombre significa padre de la fe. Ser padre de algo significa tener la capacidad para poder engendrar algo y poder dar origen a algo. Ahora, con esto yo no quiero decir que la fe es creada por Abraham, porque usted sabe
que la fe es un don de Dios. Lo que la Biblia trata de decirnos con llamar a Abraham como el padre de la fe es que de todos los hombres y de todas las personas que habitaban el planeta Tierra hasta ese momento, solo una persona, solo uno, no dos, solo una persona logró desarrollar en su vida el don de fe. Y esa persona fue Abraham. Pero eso nos lleva a otra pregunta. Nos lleva a preguntarnos qué es la fe. Hebreos 11:1 dice que es certeza y convicción. De manera que la fe es una actitud. Porque usted no puede tener certeza y convicción cuando no sabe nada, sino que la certeza y convicción se desarrolla en nuestra vida cuando nosotros tenemos una información acerca de algo o de alguien. Y cuando la Biblia nos dice que la fe es la certeza y la convicción, nos está hablando de que la fe es la actitud que se desata en nosotros cuando creemos en las promesas que Dios nos da. Lo voy a volver a repetir. Fe es la actitud que se desata en nuestras vidas cuando nosotros creemos en las promesas que Dios nos da por medio de su palabra. Y la primera actitud que vemos en el ejemplo de Abraham es creer. Pablo dice que Abraham creyó al Dios que le da vida a los muertos. Dice que Abraham creyó en el Dios que le da vida a los muertos. Pero no voy a hablar del creer en esta mañana, sino que hoy quiero que analicemos un principio divino que está escondido en esta palabra. Hay un tesoro enorme en el versículo que acabamos de leer. Y ese versículo se esconde en una frase que dice lo siguiente: llamar las cosas que no son como si fueran. ¡Wow! Llamar las cosas que no son como si fueran. Ahora quiero que usted pueda notar algo. Cuando Pablo nos dice que él llama las cosas que no son como si fueran, no está hablando de Abraham, no está hablando de él mismo, no está hablando de David ni de Jacob, está hablando de Dios. Porque dice: el Dios que da vida a los muertos llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, llamar las cosas que no son como si fueran no está en el carácter de Abraham, sino que está en el carácter de Dios. Ahora quiero que usted pueda notar algo. Pablo nos dice que el que llama las cosas que no son como si fueran es Dios. Y quiero que piense en esto, que esto es muy importante, porque Dios no es un mortal como nosotros. Dios no tiene poderes. Él es todopoderoso. Dios es el creador del universo, Él es el formador de la naturaleza, Él es el milagroso para salvar. Él conoce todo el proceso que se necesita para poder crear un planeta como la Tierra. Pero Él es tan humilde, que dice la Biblia que Él llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, Él cree que las cosas van a salir bien aun cuando no están hechas. Él cree en las cosas aun cuando no están hechas. Es más, le voy a decir algo. Él cree tanto que nos llama a nosotros reyes y sacerdotes. Y usted se podrá preguntar: pero yo no vivo como un rey ni sacerdote. Yo quizás tengo pecado oculto. Yo quizás estoy luchando con mi carácter. Yo quizás estoy luchando con tantas cosas. Yo no me considero digno de la gracia. ¿Cómo es posible que Él me llame como rey y sacerdote? Es por eso, porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Y cuando tú estás más alejado, Él llama las cosas que no son como si fueran. Y mientras todo el mundo te señala a ti con un dedo acusador, diciéndote que eres pecador, Él dice: este es un siervo de Dios, esta es una sierva de Dios, es una reina, es un rey, una sacerdotisa o un sacerdote. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Aleluya. Ahora, toda la vida tiene un proceso. Nada se crea de la nada. Es más, ni la creación se creó de la nada en Génesis 1, sino que todo Dios lo hace por medio de un proceso. Por ende, Dios sabe
Dios sabe todo lo que estamos pasando. Dios sabe que para nosotros poder crecer en Él es necesario que nosotros podamos hacerlo de una manera integral. Dios no nos hace crecer de manera solitaria, sino que Dios nos mete en un proceso. Y ese proceso se encuentra en la iglesia. La iglesia es un cuerpo unificado con el propósito de manifestar el reino de Dios en la tierra. Y yo he llamado a esta predicación usando el lente del cielo. Lo voy a volver a repetir. Yo he llamado a esta predicación usando el lente del cielo. Acompáñeme por favor al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10 al 11. Yo voy a leer la nueva versión internacional, la NBI. Y dice así: Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Amén. Qué tremendo es esta palabra. Qué tremendo es lo que nos propone el apóstol Pablo. Dijimos al inicio que la fe es un don de Dios que se produce cuando nosotros tomamos la actitud de creer y de llamar las cosas que no son como si fueran. Pero ahora las reglas cambian un poquito, porque el apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, nosotros no podemos decir que tenemos fe, que creemos en lo que Dios hace, si no lo demostramos con acciones. Porque si no lo demostramos con acciones, la fe está muerta. Es solamente una ilusión. Y el apóstol Pablo en esta carta nos entregan dos principios que hoy día escasean en el cuerpo de Cristo. Él nos habla de dos principios de fe que no solo provocarán la unidad en el cuerpo de Cristo, sino que nos moldeará para que nuestro carácter aprenda a cómo vivir como lo hacía Jesús. Y esos dos principios son tan básicos como decir: anímense y edifíquense. Anímense y edifíquense. Y qué importante es hacer esto dentro de la iglesia, porque muchas veces la iglesia, en vez de ser un pueblo unificado, se convierte en archipiélagos solitarios, donde nadie sabe lo que le pasa al otro, donde nadie comparte una palabra de aliento, donde a nadie le interesa saber lo que está pasando la otra persona. Y ese no es el diseño de Jesús. El diseño de Jesús es levantar un cuerpo unido, pero muchas veces la iglesia está como archipiélagos solitarios. Ahora usted me dirá: pero Marcelo, estamos en pandemia, no nos podemos reunir. Mire, le voy a decir algo. Le voy a contar algo que quede entre nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los tesalonicenses, estaba preso en Roma, a millones de kilómetros de la provincia de Tesalónica. Y no solo eso, sino que el apóstol Pablo escribe esta carta para animar, para edificar y para exhortar a los hermanos de la iglesia en Tesalónica para que estos permanezcan fiel, porque estaban siendo perseguidos y torturados por el Imperio Romano. Ahora, mi pregunta es: si ellos se pudieron animar escribiéndose cartas que demoraban meses y algunas demoraban años en llegar, ¿qué nos queda a nosotros que hoy día tenemos celulares inteligentes que en un segundo envía un mensaje a cualquier parte del mundo? Si ellos se pudieron animar con cartas, ¿qué nos queda a nosotros? El hecho, hermano, de que estemos en casa no quiere decir que no seamos iglesia. Y muchas veces, en lugar de ser iglesia, nos convertimos en comunidades pequeñas. Compartimos con los mismos de siempre, mientras muchos hermanos pueden estar pasándola mal, pueden estar necesitados de una palabra de aliento para atravesar el conflicto que están viviendo. Muchos, a lo mejor, en este proceso entre el año 2020 y el año en el cual nos estamos adentrando, se están alejando de Dios.
Quizás muchos están fríos espiritualmente, no tienen ánimo de seguir a Jesús y necesitan de hermanos y hermanas que puedan animarlos. Necesitan de hermanos y hermanas que hablen fe, que aunque la persona esté alejada, necesita de hermanos que estén, y aunque estén fuera del cuerpo, necesitan de esos hermanos que se atrevan a llamar las cosas que no son como si fueran. Aunque estén fuera del cuerpo, se necesita una iglesia que comience a creer en fe y que comience a llamar las cosas que no son como si fueran. Y muchas veces hay muchos hermanos que en lugar de acercarse se alejan porque no ven una palabra de aliento y necesitan de un cuerpo que les diga: Dios tiene un plan para ti. Aunque tú te alejes, por más que cometas errores, Dios no ha acabado contigo. Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir en tu vida. Amén. Muchos hoy están como Pedro. Cuando Pedro, antes de que Jesús fuera a la cruz y antes de que Jesús aún le advirtiera que éste lo iba a negar, Jesús le dice algo interesante en Lucas 22:31. Dice: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. ¿Y cuántos están orando por aquellos hermanos que están pasando por conflictos? ¿Cuántos están orando por aquellos hermanos que están en necesidad? Si Dios es capaz de llamar las cosas que no son como si fueran, si Jesús es capaz de orar por el hombre que al día siguiente lo iba a negar, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Por eso, hermano, para terminar, quiero que hagamos un acto de fe. Quiero que hagamos un acto que demuestre lo que creemos. Yo le dije, la fe sin obras es muerta. Así que en esta tarde quiero desafiarlo a hacer una obra de fe. Durante la semana quiero que haga algo muy sencillo. Quiero que hoy día mismo usted pueda orar al Señor y le diga: Señor, muéstrame un hermano, una hermana, una persona, que sea cristiano o no, que esté pasando por necesidad, que yo conozca. Señor, muéstrame qué persona está pasando por necesidad, qué persona necesita una palabra de aliento, una llamada, qué persona necesita un oído donde poder ser escuchado o un brazo para abrazarse a esa persona. Quiero que usted pueda orar y le diga: Señor, quiero ser usado por ti. Quiero ser usado por ti, Señor. Quiero que me uses con una palabra de aliento a una persona que esté pasando por necesidad, a una persona que esté pasando por dificultad. Y quiero, porque yo estoy seguro que Dios le va a hablar, que después de hacer esta sencilla oración, usted pueda tomar su teléfono y le pueda escribir o lo pueda llamar. Quizá hay una persona que necesita una palabra de aliento y dígale: hermano, no le dé ningún versículo, hermano, sea sincero y dele un versículo que lo aliente. No le dé un versículo que lo regañe, sino un versículo que lo aliente. Y dígale: estoy orando por ti para que tu fe no te falte. Quizá hay otra persona que necesita una llamada. Dese el tiempo y llámelo. Atrévase a ser usado por Dios. Atrévase a amar, porque eso es lo que el Señor necesita. Así que durante la semana, le recuerdo, le propongo este desafío. Ore al Señor para que éste le muestre qué persona está pasando por necesidad y atrévase a ser usado por Dios. Atrévase a ser usado por Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, Señor Jesús, hoy día nos inclinamos ante ti. Señor, hoy día te creemos. Creemos en ti, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Padre celestial, úsanos para tu gloria, Señor. Padre, yo te pido por todas aquellas personas que están pasando por necesidad en este momento. Te pido por todas aquellas personas que se encuentran sin ánimo ni esperanza, para que tú, Padre celestial, puedas ayudarlos
Y no solamente eso, sino que te pido que uses a mis hermanos para llevar una palabra de aliento, un mensaje. Quizás hay personas que ustedes conocen que necesitan oír de Jesús. Usa a mis hermanos para predicar tu palabra, Señor, para ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer esa iglesia que tú deseas, a hacer esa iglesia que crea y que llame las cosas que no son como si fueran. Aquella iglesia que se anima y se edifica unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y le animo a que usemos el lente del cielo. Veamos las cosas como el Padre las ve y no dejemos de llamar las cosas que no son como si fueran. Que el Señor les bendiga. Sigan gozándose en la presencia de Dios. Amén.